Atención a la última hora porque seguimos desgranando las memorias del rey Juan Carlos, en este caso un episodio dedicado a Leonor, mientras no cesan las críticas y observamos también un nuevo ataque, en este caso a Leticia, y la mirada de una cronista real sobre estas memorias y su repercusión. Vamos a empezar en este caso con Leonor y con una frase que escribe Juan Carlos I en sus memorias. Las pocas llamadas de mi hijo me reconfortaron enormemente. Una de esas veces, antes del verano de 2021, Felipe le pasó por teléfono a su hija Leonor. Dice, me emocioné cuando me pasó por teléfono a su hija mayor, se refiere, me llama un poco la atención cómo se refiere, su hija mayor, su nieta y la heredera al trono. Leonor, que quería anunciarme ella misma sus buenas notas y su próxima partida hacia Gales, hacia un colegio UWC. El abuelo se emocionó con eso, dice, me sentí encantado con esa elección por petición de Lord Mountbatten, que había sido presidente de honor de esa red de colegios en España. En esas líneas del libro el tono que utiliza es de orgullo, de ternura, pero incluso por un momento el emérito vuelve a sentirse como parte del futuro que lleva su apellido. Un equilibrio familiar que, como se ha dicho, considera que se rompe cuando llega a Leticia. Como suele ocurrir, su nueva vida familiar, la de Felipe, lo apartó de sus amigos, de sus padres e incluso de sus hermanas. Asegura que nunca quiso interferir. Dice, mi hijo estaba seguro de la esposa que había elegido. Tenía 34 años y sabía lo que quería. Como mis hijas, por cierto, que se casaron con los hombres a los que amaban. No intenté influirles ni hacer de intermediario, o, si lo intenté, no sirvió de nada. La entrada de Leticia en nuestra familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares. Esta frase ya la vamos a enmarcar porque es una de las más destacadas del libro. Creo que en esta disección que estamos haciendo de las memorias la hemos repetido bastantes veces porque todo al final empieza y termina con Leticia. La puerta de mi despacho está siempre abierta, pero nunca vino. Nuestro desacuerdo personal no debía reflejarse en nuestra acción institucional. Hice todo lo posible por superar nuestras diferencias, porque el éxito de la pareja principesca era una garantía para el futuro de la corona. Una frase que encierra una distancia emocional y un postureo royal al que estamos acostumbrados en esto de las monarquías, que muchas veces se dice hay mal rollo y tal, y estamos ahí todos pendientes en los actos públicos a ver un poco qué caras ponen. La frialdad que envuelve a su hijo se haría visible más tarde en Zarzuela durante su primera visita a España tras instalarse en Abu Dhabi. Venía de participar en las regatas de San Censo y tras días de expectación llegaba para reencontrarse con su familia. Dice, con el corazón pesado llegué para reunirme con mi hijo cara a cara. Los miembros del personal de la Casa Real me esperaban, pero no les permitieron saludarme y fueron enviados de nuevo a sus tareas. Me decepcionó no volver a ver sus sonrisas cálidas. Después, el encuentro con Felipe. El gobierno me ha pedido que te diga que no vuelvas en junio para los campeonatos del mundo de vela. Me lo dijo Felipe con un tono frío y me pregunté dónde habían quedado su ternura, su compasión, que ya no era el joven sonriente y amable de antes y que el peso de la corona lo había cambiado. Hubo antes de la citada reunión una comida en la que Juan Carlos tampoco estuvo cómodo y también hay reproche para la reina Sofía. Dice, Sofía había regresado de Miami tras la COVID. Apenas la vi, el mes anterior le había propuesto reencontrarnos en Ginebra para celebrar nuestros 70 años de matrimonio. Una invitación que quedó sin respuesta. Imagino que considero que ya no había nada que celebrar, lo cual me dolió. Pues a ella le dolerían otras cosas, no sé, digo yo. Su presencia a mi lado significaría mucho para mí, pero sé que no quiere complicar el reinado de su hijo. En aquella comida en Zarzuela estaban también Elena, Victoria y Felipe. La princesa Irene, a la que por cierto la pone prácticamente como de sus nietas, la favorita. Es verdad, Irene es súper rica.
La princesa Irene. Sí, a ver. A ver, que me estoy liando por aquí. Vale. Leticia y su hija Sofía, que salía del colegio. Dice, no hubo platos ni vinos especiales, solo una comida sencilla para el invitado en el que me había convertido. La frase yo creo que lo dice todo, un rey reducido a visitante, un padre que ya no pertenece a su propia casa. Y en muchos de los episodios que sigue narrando, deja caer alguna crítica, como en el funeral de su cuñado, Constantino de Grecia, en el que extiende esa reflexión. Dice, por supuesto estaban allí mis 3 hijos, todos mis nietos, salvo las 2 hijas de Felipe, Leonor, que estudiaba en Reino Unido, y Sofía, que estudiaba en Madrid. Dice, la hija menor de Cristina, Irene, en el último curso de secundaria en Ginebra, se las arregló para venir sin faltar a clase, haciendo escala en Ámsterdam y llegando pasada la medianoche. Dice, para mí es importante venir al funeral de mi tío abuelo. Eso le dijo Irene a Juan Carlos. Dice que le conmovió profundamente y que la reina Sofía pues aún más. Yo creo que fue... sinceramente por la reina Sofía, no creo que en este caso Irene tuviera mucha relación con Constantino de Grecia y era muy joven en ese momento, en fin. La frase es totalmente acusatoria, es decir, Irene viaja sola para estar con los suyos, pero Leonor y Sofía no. A partir de ahí el tono se suaviza en apariencia, dice, hacía mucho tiempo que no estábamos todos reunidos en familia, un ambiente cálido pese a la tristeza. Y la última línea devuelve un poco ese vacío. Dice, no tuve ocasión de mantener una conversación a solas con mi hijo o con mi esposa. No era el lugar ni el momento. A lo largo de todo el libro, Juan Carlos I lanza mensajes a su hijo y señala con insistencia esa necesidad de volver a Zarzuela. Dice que está justificadísimo. Y señala un pasaje de su vida en el que se siente engañado y traicionado, que sucedió antes de viajar a España ese mayo de 2022 en marzo. El relato es el de una escena dura que describe el momento en el que selló su salida definitiva del palacio, que sigue considerando su casa. ¿Mi hijo desea que firme esta carta tal cual? Y Felipe contestó, sí. Respuesta de Juan Carlos, entonces firmo. Con esas 3 frases renunciaba oficialmente a dormir en la residencia familiar cuando regresara a España. El intermediario le aseguró que en su primer viaje a Madrid podría pasar la noche en casa. Él le creyó y este es el comienzo de la carta que en su momento se trasladó. Se dirige a él como su majestad, querido hijo y demás. Y bueno, no es el final del libro Reconciliación, pero ya no habla como hombre, o sea, como jefe de Estado, sino más bien como hombre desplazado por su propio hijo. Melancolía y reproche para dibujar el verdadero retrato de una familia rota. Bueno, para mí siguen siendo patadas de ahogado que sigue dando, que él no se da cuenta de la magnitud de cosas que él ha cometido. Él no reconoce ningún error en el libro, ninguno, lo poquito así, con la boca pequeña, y la verdad deja bastante que desear. Bueno, a ver, ¿qué tengo por aquí? Eso, desencuentros con Felipe, de los que culpa, en este caso, a Leticia. Bueno, es un poco lo que hemos contado antes. Sí, vale, es lo que hemos contado antes, no voy a entrar ahí. Entonces vamos con lo que ha dicho la cronista real, Pilar Eyre. Dice, el rey Juan Carlos nunca ha entendido la boda de Felipe y Leticia, pero no tuvo más remedio que transigir, porque era Leticia o no era nada. De estos episodios hemos hablado bastante. Me alegra que Pilar Eyre vuelva de nuevo con este tema que siempre ha parecido un poquito misterioso, ¿no? A Pilar Eyre le cuentan que Leticia estaba enfadada porque quería que se creara una casa del príncipe con las mismas atribuciones que la casa del rey, y que Juan Carlos se negaba porque no había presupuesto. Y dice, oye, solo tengo 73 años y no me voy a morir mañana. O sea, Juan Carlos se quería aferrar a la corona como agua de mayo. Ese fue uno de los desencuentros con Leticia, según Pilar Eyre. Cuenta también que
antes de que se supiera que iban tan en serio, lo que más le fastidiaba a Juan Carlos no era que Leticia fuera divorciada o de origen humilde, sino que fuera periodista, esto ya lo contamos también, que temía que su vida privada saliera a la luz por su culpa. O sea, él ya se puso en el peor de los escenarios, como diciendo, esta se divorcia y me hace entrevistas y cuenta aquí de todo, de mí. Dice, decía que iba a contar a sus colegas de profesión sus aventuras y avisó a todos que estuvieran callados delante de ella. Pues es una forma de hacerle luz de gas y vacío, en este caso a Leticia. Así que dice también que Leticia se creía la más lista y el amigo de Pilar Eyre, esta fuente, dice que el rey filtraba noticias falsas y bulos sobre Leticia, un presunto trastorno de alimentación, anorexia, también múltiples operaciones de estética y todo con el objetivo de apartar el foco de su persona, del rey, y que se centraran en la entonces princesa. Eso creó un ambiente irrespirable y al final llegó un punto que no se dirigían la palabra. Y bueno, es fuerte. Es fuerte. A ver, es que yo ya no sé qué más decir un poco del libro, porque ya digo que no se ha hecho un favor, ni le ha hecho un favor a su familia, ni se lo ha hecho a él mismo con la publicación de este libro. De todas, creo que incluso en los puntos que pueda llevar razón, me refiero al tema familiar, no tanto institucional, creo que mete la pata hasta el fondo. Porque él lo cuenta como esto es así, siempre ha sido así, tiene que ser así y es bueno. Y aquí no hay nadie que me lo discuta. Y este señor ha publicado el libro en un año, en 2025, que la sociedad ha evolucionado muchísimo e incluso algunos puntos que tienen que ver en este caso con Leticia sobre su carácter, pues quedan diluidos porque lo que él también le echa mucho en cara a Leticia, lo demuestra en varios pasajes del libro, a pesar de que, bueno, pues quieren, en este caso la biógrafa, encumbrarlo. Yo es que ya no sé qué más decir. Ya digo, es un libro, es una geografía que acaba mal. O sea, no tiene final feliz. Esa es la realidad. Pero bueno, otro episodio más. Todavía quedan, así que los contaremos por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.